Cuando escuchamos Hong Kong, hay personas que sí lo relacionan con China, hay otras personas que como que no lo relacionan tanto. Antes de escribir un poquito en la historia de Hong Kong, más o menos que nos des ahí una clase de historia que les adelanto, no Oh, están ustedes para saber lo que ya estábamos platicando antes de entrar a grabar. ¿Cuáles han sido esas diferencias que tú has visto de estar en Hong Kong a lo que has conocido en China? ¿Es diferente a o lo que he hay conocido, ¿dónde? Sorry, en no te China, escuché. en China, En que China. sí, Mainland, como lo llaman, como que se le llama, y Hong Kong, ¿cuáles han sido esas diferencias que tú has visto, ahora sí que desde fuera? Bueno, ok. Bueno, como muchos de tus oyentes, imagino, saben, eh, Hong Kong es una región administrativa especial de la República Popular de China. Es una región administrativa especial desde el año 1997, es decir, desde hace 25 años. Antes de ello fue un territorio, por un tiempo colonia, y en los últimos 15, 17 años de dependencia del Reino Unido, fue un territorio llamado territorio de ultramar. Entonces, Hong Kong tiene un pasado colonial marcado, digamos, ¿no? Entonces, la influencia británica aquí durante más de 150 años, por supuesto que todavía la puedes ver aquí. No solo en el hecho de que el idioma inglés es uno de los idiomas oficiales, y esto hace que los nombres de las calles, cuando salgas a la calle, ves los nombres en inglés. Y no solo los nombres en inglés, sino que también Victoria Harbour, Prince Edward, Lockhart Road, o sea, apellidos ingleses para avenidas, para estaciones de metro, eh, por supuesto. Entonces, los edificios también de lo que fue la colonia británica, la, la idea de que esto fue parte del Reino Unido está todavía aquí. Han pasado solo 25 años, ¿bien? Entonces, por supuesto, entonces tú vas para China continental. Sí, desde el solo hecho de que sales a la calle, ¿no? No ves los nombres de las calles en inglés. Otra cosa es que aquí el inglés es lengua oficial, como te decía, y se enseña en los colegios, se habla, tú puedes ir a cualquier tienda, a cualquier mercado, hablas en inglés y te van a responder en inglés. Trata de hacerlo en China. Me dices qué escuela, qué te sucede. Eh, si vas a una oficina del gobierno, por supuesto que también te van a atender en inglés, los documentos están en inglés. Sí, se siente eso, se siente. Digamos, esa es la primera diferencia que tú logras notar. Bien, Ok. 25 años, ¿cierto? 25 años luego de devuelto el territorio a China por parte del Reino Unido, y todavía tienes los nombres de las calles no han sido cambiados, ¿eh? Los nombres de las estaciones de metro no han sido cambiados. Muchas leyes no han sido cambiadas. Muchas ordenanzas no han sido cambiadas. Incluso ahora muchas veces aquí se apela a ordenanzas o decretos de la época colonial para juzgar a alguna persona que haya cometido algún delito. ¿Mm? Sí. Y bueno, más diferencias también, por favor. Una región administrativa especial, Hong Kong tiene un alto grado de autonomía. Entonces aquí hay un consejo legislativo, aquí hay un jefe ejecutivo, aquí hay un sistema judicial aparte, aquí hay una moneda aparte, el dólar de Hong Kong. No es la misma moneda que se usa en China. ¿Sí? Hay una economía aparte. Hong Kong se rige
bajo el principio llamado de un país, dos sistemas. Es diferente en ese sentido. Bueno, mucho que hablar, por supuesto. Te estoy dando solamente algunos cuantos detalles, ¿no? Ahorita que hablas de esto de, por ejemplo, de que si hablas en inglés, pues te contestan que no pasa así que en China continental. También, por ejemplo, el trato con los extranjeros es diferente, no es más natural, o es porque tú estás, si vas a una ciudad pequeña, una ciudad mediana, que no sea una capital, en China te ven raro, ¿no? Eres como que el foco, si eres extranjero, todo el mundo te voltea a ver porque eres el extranjero. ¿Cómo es en Hong Kong? ¿Cómo lo has vivido tú esa experiencia de ser extranjero, pues en No, Asia? ser extranjero no es ninguna peculiaridad aquí, ¿no? Esto está lleno de extranjeros. Eso está lleno de expatriados. De hecho, Hong Kong es la ciudad en proporción, con su número de habitantes, con más expats en el planeta. Hay extranjeros por todos lados. Sí, no es nada raro y están perfectamente integrados con la sociedad. Ahorita Incluso comentas, hay jueces que son extranjeros. ahorita Sí. hablabas de las diferencias, pero ¿cuáles son este mix? ¿Cómo has visto? O sea, se notan las diferencias, está el inglés, están todo esto, pero ¿cómo confluye? ¿Cómo es un país? ¿Cómo has visto que se une a China? A ver, ¿En qué es similar? ¿en qué es similar Hong Kong con China? Ujú. Bueno, bueno, China también es un país civilización, es un país continente, es un país gigante. Es difícil encontrar también unidad cultural dentro de China. Hay muchas regiones, muchas diferencias regionales. eh, y Hong Kong pertenece para el sur de China, para el área de Guangdong. Entonces, similitud, si me preguntas, sí. En Hong Kong la lengua oficial, bueno, digamos, históricamente es el cantonés. ¿Sí? Y el cantonés es la lengua que se habla en el sur de China, en Guangdong. Entonces, culturalmente, Hong Kong pertenece a esa área, Guangdong, cultura cantonesa, que es muy diferente a lo que tú podrías encontrar con la cultura en Sichuan, en Chongqing, en Hubei, en Beijing, en Shanghai. Son diferentes regiones. Entonces, confluencias, similitudes, desde luego. Esto es parte, si lo ves, si lo quieres integrar, si lo quieres poner más para China, esto es parte de Guangdong. Cantonés, el idioma cantonés, la comida cantonesa también, que es parte de la cultura, la comida es muy importante, las prácticas, los usos, ¿sí? Sí, sí, sí. Similitudes, sí, por supuesto, con Cantón, con Guangdong, sí. Ahorita, Integrada Hong Kong con Shenzhen, que es cruzando nada más la frontera, está para el norte. ahorita aprovechando un poquito de la plática o retomando más bien la plática que teníamos antes de comenzar a grabar, que nos pudieras compartir a aquellos que no conocen un poco Hong Kong. Lo comentabas, ¿no? A lo mejor para muchos, como que hace 25 años, colonia británica, más o menos así como muy esbozos. ¿Cuál ha sido esta historia que tú conoces, que nos Bueno, puedas compartir de... la historia de Hong Kong. Ok. Mm. Hong Kong como territorio tiene tres partes. Tienes la isla de Hong Kong, tienes la península de Kowloon y los llamados nuevos territorios. Entonces, la primera parte de Hong Kong, la primera parte ocupada por el Reino Unido fue la isla de Hong Kong. Esto se dio en el contexto de la llamada Primera Guerra del Opio. Se ocupa Hong Kong en el año 1841. La isla de Hong Kong es ocupada. Para, para aquella época, esta isla que se encuentra en el extremo sur, si ustedes ven el mapa de China, se encuentra en el extremo sur de China.
Hong Kong era ocupada por apenas 7.000 habitantes, dedicados a la pesca sobre todo. 7.000, tan solo. El día de hoy Hong Kong como territorio tiene 7.5 millones de habitantes. Bueno, el Reino Unido ocupa la isla de Hong Kong en el año 1841. Sigue la guerra del opio. Hong Kong es utilizado como base de los barcos, de la Armada Británica, también para comercio. Y luego oficialmente, cuando se firma el Tratado de Nanjing, se firma en el año 1842, en donde se cede Hong Kong, China capitula y cede Hong Kong, la isla de Hong Kong a perpetuidad al Reino Unido. La corona británica funda oficialmente la colonia de Hong Kong en el año 1843. Entonces, allí empieza oficialmente la historia de Hong Kong, la historia como colonia, 1843. Hong Kong, literalmente Hong Kong significa puerto fragante, como de fragancia, puerto con mucha fragancia, con el olor, ¿sí? De buen olor. Es un puerto natural impresionante, pero luego en la Segunda Guerra del Opio, que se da en menos de 20 años de ocupado Hong Kong, y en la Segunda Guerra del Opio no solamente participa el Reino Unido, sino también Francia. El Reino Unido y Francia vencen a China, y no solamente la vencen, digamos, en el mar, sino que ocupan Beijing y saquean el Palacio de Verano, lo que se considera como una humillación histórica. De hecho, lo que China llama el siglo de las humillaciones empieza con las guerras del opio. Entonces, al ocurrir esto, cuando los franceses y británicos saquean este palacio y ocupan Beijing, el emperador huye, se va de Beijing y se ve forzado también el imperio de China a firmar un tratado de paz, el tratado de Beijing, la convención de Beijing. Y en esta convención lo que va a obtener el Reino Unido, aparte de cuestiones ligadas al comercio, libertad de comercio, obtiene la península de Kowloon, que se encuentra al norte, exactamente al norte del puerto de Hong Kong. De repente puedes poner un mapa ahí después. Se encuentra exactamente al norte y muy cerca. Tú tomas un ferry, simplemente en 3 minutos cruzaste de Hong Kong para Kowloon. Y toman esto por cuestiones estratégicas, de acuerdo con los británicos. Porque al estar tan cerca de la isla, si otra potencia toma la península de Kowloon, Hong Kong, la seguridad de Hong Kong está en riesgo. Ellos, por cuestiones estratégicas, toman la península de Kowloon. Y porque también Kowloon es una planicie, mientras que Hong Kong es una isla, cierto, pero no es una planicie, tiene muchos montes, muchas colinas, muchos cerros, su geografía es muy accidentada. Pero Kowloon, la península de Kowloon es una planicie y eso les permite allí poner tropas, hacer ejercicios militares, entonces por cuestiones estratégicas y militares. Toman la península de Kowloon en esta Segunda Guerra del Opio y también la toman a perpetuidad, de acuerdo con la Convención de Beijing. Ahora, también lo que aceptan los británicos es que, esto es una cuestión curiosa, en Kowloon va a permanecer un fuerte, lo que luego se llamaría la Kowloon City, la ciudad amurallada de Kowloon. De repente tú has escuchado acerca de esto, has visto las películas, ¿no? Que es como, al final es tierra de nadie, ¿no? Porque allí no tiene soberanía el Reino Unido, pero luego de que cae la República de China en la revolución y empieza la República Popular de China, no tienen control efectivo de esa ciudad amurallada.
y se convierte en tierra de nadie. Entonces allí puedes ver las películas, se filman las películas de Van Damme, estas películas de Kung Fu, tiene mucha de leyenda eso. Bueno, eso como una cuestión anecdótica. Hoy no existe la ciudad amurallada de Kowloon, fue demolida. Pero bueno, en la Segunda Guerra del Opio, entonces el Reino Unido toma la península de Kowloon, y luego de algunos años, cuando China ya empieza a flaquear más, ¿sí? Empieza el imperio de China a mostrarse más débil, otras potencias europeas toman puertos como Alemania, Rusia, China. Rusia toma un puerto en el norte de China, Francia también toma un puerto, e incluso Francia toma un puerto cercano a Hong Kong. El Reino Unido decide ir más para el norte. Entonces, negocia con China la cesión de lo que se conoce como los nuevos territorios, que de hecho es el 90% del territorio de Hong Kong, de la administración de Hong Kong. Es el 90% del territorio. ¿Sí? Kowloon, la península de Kowloon y la isla de Hong Kong constituyen únicamente el 10% de todo el territorio. En los nuevos territorios está la gran isla de Lantau, por ejemplo. ¿Sí? Es más grande la isla de Lantau que la misma isla de Hong Kong. En la isla de Lantau está el aeropuerto. En la isla de Hong Kong estaba ahora Disneyland. El Big Buddha, el Gran Buda también, si ves allí estas guías de viaje. Y en los nuevos territorios hay muchas zonas naturales, muchas reservas. Ahora, algo importante. El Reino Unido toma en el año 1898 los nuevos territorios, pero por interés económico de los británicos, ellos no fuerzan a China para que en esa segunda convención de Beijing los nuevos territorios sean cedidos a perpetuidad, porque temen un efecto dominó, que si ellos en ese momento piden más territorio a perpetuidad, las otras potencias europeas, Alemania, Francia, Rusia, también van a querer pedir a perpetuidad los territorios que están ocupando y puertos que están ocupando en ese momento. Entonces, para evitar que China se quiebre, porque eso no iba en interés económico del Reino Unido, para evitar este efecto dominó, no piden a perpetuidad los nuevos territorios, piden en una suerte de arrendamiento, cesión. Hay mucha ambigüedad allí, pero lo que queda claro es que no es a perpetuidad. No es a perpetuidad. Entonces, con esto aseguran la integridad territorial de China y también la autoridad del emperador. Pero bueno, así quieren colaborar, ¿no? Pero China sigue con problemas, hay la guerra con Japón, China pierde la isla de Formosa, Taiwán. Entonces, luego, en ese tratado, en esa segunda convención de Beijing, en la que obtiene los nuevos territorios el Reino Unido por una suerte de arrendamiento, cesión, está que este territorio va a estar en posesión del Reino Unido por 99 años, esto es hasta el 1 de julio del año 97. Y efectivamente, ¿no? A finales de los 70, el gobierno de China, bueno, entonces ya no era el imperio, era la República Popular de China, lo que sea, ¿no? Empieza a recordar al Reino Unido este tratado, de que ya va a vencer. Y se trata de asegurar que este tratado, el fin de este tratado en el año 97 se haga efectivo, pero que no solamente se devuelvan los nuevos territorios, sino que también se devuelva la península de Kowloon y la isla de Hong Kong. Porque argumentan, la península de Kowloon y la isla de Hong Kong han sido siempre parte de China, y si fueron cedidos fue a perpetuidad, fue por la fuerza, fue bajo las armas. Entonces hay una suerte allí de disputa, litigio, y al final el Reino Unido acepta. Va a devolver no solamente los nuevos territorios, sino también la península de Kowloon
y la isla de Hong Kong, a pesar de que en los tratados estos habían sido ganados a perpetuidad. Entonces, en el año 81, ya adelantándose a lo que iba a pasar en el año 97, la colonia de Hong Kong deja de existir. Y empieza a llamarse esto como una dependencia territorial de ultramar. Entonces, del año 81 al año 97, lo que tienes ya no es la colonia de Hong Kong, sino una dependencia territorial. Con eso ya estás, ¿sí? Estás preparando la cesión de todo este territorio. Y en efecto, en el año 97 se cede el territorio. Luego de, bueno, ¿qué es cuál es el documento legal? Se da una declaración conjunta chino-británica en el año 84. Allí se dice en el año 97, 1 de julio, se va a devolver todo el territorio, nuevos territorios, Península de Kowloon y Hong Kong. Y se acuerda también que se va a regir por la llamada ley básica, una suerte de mini constitución, y bajo el principio por 50 años de un país, dos sistemas. Hong Kong vuelve a ser parte de China, cierto, pero va a tener mucha autonomía, alto grado de autonomía, en todo, digamos, en todo, en materia económica, en materia de administración de justicia, en materia legislativa, pero no en cuestiones militares y de relaciones exteriores. ¿Mm? Es decir, Hong Kong no va a tener no va a tener la autonomía para tener un ejército, una armada, ni tampoco va a tener sus propias embajadas. O sea, cuestiones de relaciones exteriores y cuestiones de defensa quedan para China. Lo demás, Hong Kong es autónomo. Eso es el principio de un país, dos sistemas. ¿Sí? Entonces, por 50 años, esto es desde el año 97, ¿no? Ahora ya estamos en el año 2022, estamos 25 años. Entonces, faltan 25 años más todavía. Pero no excluye, por cierto, en ese documento, luego de transcurridos 50 años, esto puede extenderse más, este principio de un país, dos sistemas. Eso no dice que va a terminar, simplemente estamos empezando con 50 años. Esto puede ir para más. Sí. Ahorita Digamos, sí. No, en resumen, eso sería cómo empieza Hong Kong y cómo estamos ahora. Ahorita que nos das este vasto recorrido y que nos ilustras de muchas maneras, yo me imagino que, bueno, generacionalmente esto impacta a las personas que nacieron después de este julio, a las personas que estuvieron antes, que fueron. El llamado handover. ¿Cómo tú tienes la suerte, yo te lo había platicado antes en lo que era preparando esta charla, pues de convivir, ¿no? Con personas, con adolescentes, con chicos, con todas las edades, que me imagino, y con varias personas que me imagino que vivieron este punto de inflexión. ¿Hay diferencia en cuanto al sentimiento de, no sé si sentirse chino, medio chino? ¿Cómo has sentido esta parte culturalmente en ellos ya, en los si se sienten chinos, no? ¿Es una cosa rara? ¿Cómo los ves ahí? Interesante pregunta. La cuestión de identidad, diferencias de identidad y diferencias generacionales. Bueno, hubo hace una cuestión de 5 años o 10 años una encuesta preguntando a personas aquí en Hong Kong cómo se identifican, las opciones. Entre las opciones está, por supuesto, chino o hongkonés. Y la abierta mayoría se identificaba como hongkonés. Pero hongkonés no es algo excluyente con ser chino. No es como que si soy hongkonés no soy chino. Es como que tú digas, como alguien digas, ¿cómo te identificas? ¿De Fujian o de China? Bueno, soy de Fujian, pero también de China. Entonces, en principio, la llamada identidad hongkonesa no es necesariamente excluyente con ser chino. No, y creo que de lo que dices, rescata esta parte de cómo mencionas que, porque muchos luego quieren desvincular, ¿no? El ser hongkonés de ser chino y tú lo vinculas, y eso creo que es interesante porque maneja esta Digamos, parte, ¿no? es que te pueden asegurar, por ejemplo, alguien te dice, ok, yo soy de Hong Kong,
tengo pasaporte británico, nací durante la colonia británica aquí. Considero la corona británica, ¿no? Considero a mi reina. Salve la reina, ¿no? Sí, exacto, exacto, sí. Hay una persona de 35 años que dice, sí, es mi reina. Yo nací aquí, tengo mi pasaporte, pero soy chino también. Porque, primero, tengo la etnia Han, racialmente soy chino. Tengo la cultura también, mis padres, muchos, la mayoría de Hong Kong son, como te dije, Hong Kong solamente había 7.000 habitantes. Hong Kong ha recibido una serie de ola de inmigrantes de China, específicamente de Guangdong, sobre todo de Guangdong, durante todos estos 150 años. Así que no te van a sacar muy pocos y casi el porcentaje de 3-4% que te van a decir, yo he vivido acá en Hong Kong desde el inicio de la colonia británica, puedes trazar los lazos, la historia de mi familia. No. Sus padres, sus abuelos vienen de China continental. Incluso hay muchas personas, como te decía a ti, de etnia india, que su historia es mucho más larga aquí en Hong Kong. Tienen 100 años, ¿bien? Entonces, como te decía, ellos te podrían decir, sí, yo soy hongkonés, tengo mi pasaporte, pero soy chino también, soy étnicamente Han, históricamente, sí, mi familia viene de China. Y sí, reconozco eso, o sea, reconozco esa historia, reconozco ese pasado. Pero no niegan su educación inglesa, su cultura también marcada por Occidente y su bien marcado acento inglés, que es el inglés el inglés de Hong Kong. Sí. Sí, entonces no es excluyente, no es excluyente el que te diga soy hongkonés, pero no chino, ¿no? O sea, por favor, sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos tienen su historia en China también, reconocen esa historia, pero sí, es que hay suficiente, ya después de una generación, 2 generaciones, ya con esta confluencia que hay con Occidente, aquí ya se genera otro tipo de identidad, otro tipo de cultura, otro tipo de aproximación a la sociedad, al mundo. Entonces, hay diferencias culturales, sí, pero históricamente se reconocen como chinos. Incluso los más radicales, no creo que alguien te diga yo no soy chino para no reconozco mi historia china para nada. O sea, no, reconocen esa historia, reconocen la historia, pero culturalmente sí hay un cierto sentido de sentirse diferentes. Sí. Y Y eso no es solo algo que te lo pueden decir acá en Hong Kong, sino que también en la China continental, también ellos mismos te van a decir que los de Hong Kong tienen una manera de ver el mundo diferente.